La enfermedad más prevalente encontrada en el estudio epidemiológico en México fue la osteoartrosis. Esa es la agenda del día. Y bueno, vamos primero a empezar a definir la enfermedad. Es una enfermedad heterogénea que comparte características patológicas y radiológicas y que tiende a ser una afección focal de la pérdida del cartílago articular, una reacción hipertrófica del hueso subcondral que es marginal al borde de la articulación. Y desde el punto de vista radiológico vamos a tener una disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y formación de quistes y lo que se llaman osteofitos marginales. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en dos grandes grupos, que es la osteoartrosis primaria o idiopática, que puede ser localizada o generalizada, o bien la osteoartrosis secundaria. Factores etiológicos relacionados con la enfermedad. Pues la edad, el principal, las alteraciones primarias en la matriz del cartílago, alteraciones de la actividad metabólica del condrocito, enfermedad articular inflamatoria y traumatismo. Epidemiológicamente es una enfermedad que causa discapacidad. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 60 millones de afectados con un costo anual de atención de 100 billones de dólares y es la principal causa de reemplazo articular de cadera o de rodilla. ¿A quién les afecta esta enfermedad? Les afecta a las personas mayores de 50 años y las personas mayores de 65 años, por lo menos tienen una articulación afectada por el mismo proceso de envejecimiento. Habitualmente es asintomática y es más o menos similar en ambos géneros, de los 40 a los 55, pero después de los 55 años es más común en las mujeres. Y aquí están los cambios radiográficos por articulación de un paciente con osteoartrosis, la edad de 18 a 24, muy poca frecuencia, pero vean la frecuencia de 65 a 74, el 74% de las personas tienen artrosis de las manos, en el pie 44, 13% en rodilla y 3.5 en cadera. Entonces, con esto, pues podemos decir que la osteoartrosis es una enfermedad articular del cartílago que tiene varios sinónimos que van a escuchar como artrosis, osteoartritis o enfermedad articular degenerativa. Así es como se va a llamar. ¿Cuál es el término correcto para poder referirnos? Yo creo que es la osteoartrosis, porque no hay inflamación articular para decir osteoartritis, aunque es un técnico muy gringo decir osteoartritis. Entonces, es mejor para el castellano decir osteoartrosis o artrosis, y sobre todo que hace la diferencia entre otras artropatías inflamatorias. Ya les comentaba la frecuencia de la enfermedad en nuestro país. Aquí está el estudio Copcor, como la prevalencia va desde el 16% en Nuevo León hasta el 2.5% en Sinaloa. Factores de riesgo para la enfermedad, pues hay una susceptibilidad a veces genética, a veces adquirida. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo bien conocido para osteoartrosis de rodilla y cadera y columna. La herencia, sobre todo la artrosis nodular, esas personas mayores, adultas mayores, mujeres que tienen nódulos de Hebert y no de Bouchard, tienden a tener más artrosis en la familia, es decir, es una línea muy de género femenino. La hija puede tener las manos así y la hija de la hija. Osteoporosis, tabaquismo y el síndrome de hipermovilidad articular son los factores propios que dan susceptibilidad. Y hay otros factores mecánicos, el trauma, displasias, uso repetido, ocupacional, deporte, por ejemplo, fracturas de rodilla, de tibia, peroneo, de fémur pueden condicionar osteoartrosis. Displasias, uso repetido de la articulación ocupacional, por ejemplo, los albañiles, las personas que trabajan en el campo,
Y los deportistas, algunos, por ejemplo, los jugadores de voleibol, de básquetbol, desarrollan más osteoartrosis. La edad, ya dijimos que es el principal, femenino, obesidad, el uso inadecuado de articulaciones, cómo nos movemos, cómo nos sentamos, cómo recogemos algo del suelo, mutaciones genéticas y el riesgo laboral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la osteoartrosis? Bien, hay aumento en la sensibilidad periarticular, hinchazón del margen articular, crepitación e inestabilidad. Son las principales manifestaciones clínicas y esto se debe a que en el cartílago tenemos una estructura formada por cartílago, células y algunos otros elementos. El cartílago de la articulación, el 70% tiene agua y el 30% tiene colágeno de tipo 2. Las células que tenemos en nuestro cartílago en general son los condrocitos, que son parte importante en la nutrición por difusión sinovial. Hay factores de producción, como el factor de crecimiento beta, interferones y otras prostaglandinas que ayudan a esto. Y los elementos propios del cartílago son los proteoglicanos, las glicosaminas, el agregán y la condroitina, más el hialuronato que le da estabilidad. Entonces, como pueden ver en la imagen, el cartílago normal es este imagen de color azul. Rey, y al lado está un cartílago articular degradado, en donde se ve completamente deshidratado y ya erosionado. Eso es lo que sucede en las articulaciones de las personas adultas mayores. Hay factores de degradación que tienen este equilibrio, eh, tienen este equilibrio para la producción, que son las enzimas metaloproteinasas, estromielacina y la colagenasa, así como la gelatinasa, son los que dan la estabilidad al cartílago articular. Esto es lo que sucede en el cartílago. Tenemos varias zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona que más afecta es la zona 4, que es la zona donde hay una unión con el eh, hueso subcondral, como lo pueden ver aquí, en la zona de color amarillo con verde, es donde se va afectando el cartílago articular. En esta imagen podemos ver una rodilla, en esta imagen clínica vemos la rodillita de una persona con osteoartrosis, donde vemos cambios importantes en el hueso. Y en una resonancia magnética podemos ver cómo se va perdiendo el cartílago articular. Esta imagen de color blanco o hiperintensa es el cartílago articular. Y vean cómo está siendo delgadito en la parte más medial de la rodilla comparado con la parte más lateral. Y así empieza el proceso de desgaste articular. Entonces, desde el punto de vista patogénico, el tejido del cartílago se empieza a romper, las fibras de colágeno se rompen y el cartílago se va deshidratando. Entonces hay denudación del cartílago porque se fragmenta, se ulcera, hay contacto de hueso sobre hueso y eso altera la superficie articular del hueso y se osifica endocondral y hay osteofitos o osteofitosis. La historia natural. Tiempo de evolución es variable. Los primeros años es asintomática. Hay una etapa asintomática, hay una que tiene un curso progresivo. Y es también en una etapa tardía puede causar incapacidad funcional. Esta es la imagen típica de una persona con osteoartrosis, que frecuentemente con los médicos, el primer contacto, médicos generales, o inclusive ortopedistas, algunos ortopedistas o médicos especialistas, no del área de la medicina interna, tienden a tener una grave confusión entre artritis reumatoide y osteoartritis. Primero, en la artritis reumatoide hay nódulos óseos que son de Heberden y de Bouchard. Estos nódulos de Heberden que están aquí son nódulos duros que están en la parte distal de las articulaciones y que en general duelen al inicio, pueden estar un poquito
Rojos dan la impresión de que tienen un poquito de inflamación, pero luego se hacen duros y duelen. Y luego vienen los nódulos de Bouchard, que son los que están en las falanges interfalángicas proximales de las manos. Pueden ver que hay desviación palmar y externa de la falange distal. Ya les dije que está ligada a la herencia, es 10 veces más frecuente en mujeres y generalmente hablan de una osteoartrosis primaria generalizada. Entonces, importante, vean las manos de sus abuelitas y si tienen sus abuelitas estos nodulitos, muy probablemente sus mamis los van a tener y seguramente ustedes en una edad también los van a tener. Es parte del proceso de desgaste cuando está ligado a la herencia. Haciendo una correlación radiológica y patológica de la enfermedad, podemos decir que cuando el cartílago se empieza a degenerar en un segmento, en una placa lo que vamos a ver es una disminución asimétrica del espacio activo. Cuando empieza a aumentar la celularidad del hueso subcondral, tenemos esclerosis subcondral. Llegamos a tener microfracturas y pequeños el cartílago subcondral o endocondral, tenemos osteofitos en las márgenes. Esta es una imagen radiológica, esta es una imagen patológica de una columna vertebral con osteoartrosis. Vean cómo está toda la proliferación de hueso, que desde el punto de vista radiológico lo veríamos con osteofitos. ¿Cómo se diagnostica la osteoartrosis? Bien, pues la osteoartrosis se utilizan criterios de clasificación que vamos a ver en más clases. Los criterios de clasificación son un grupo de características que proponen el Colegio Americano de Reumatología y el Grupo Europeo para que pacientes que sean sometidos a ensayos clínicos controlados tengan las mismas características y exista menos sesgo. Sin embargo, los podemos utilizar para clasificar desde el punto de vista clínico en forma individual, y eso lo vemos aquí. Debe haber 5 de 9 datos clínicos y laboratorio. Dolor óseo, crepitación, rigidez matutina menor de 30 minutos, edad más de 50 años, crecimiento óseo, BCG normal, factor reumatoide negativo. Si hay líquido sinovial en alguna articulación que se drene, tiene que ser no inflamatorio y ausencia de calor local. Así se clasifica. 5 de 9 puntos, el paciente tiene osteoartrosis. Por ejemplo, me dice mi abuelita, me duelen mis articulaciones. Abuelita, ¿qué parte te duele? No, pues los dedos. Me siento rígida en la mañana. ¿Cuánto tiempo? Menos de 30 minutos. Siento que me truenan las rodillas y tiene 70 años. Pues entonces solo falta completar el resto de criterios para estar seguros de que tiene enfermedad articular degenerativa. Estudios de laboratorio. En algunos casos se pueden pedir anticuerpos como factor reumatoide y antinucleares, obvio van a estar negativos. No quiere decir que si ustedes tienen un diagnóstico clínico lo tengan que pedir. Error grave y muy cuestionado por nosotros los reumatólogos al ver un médico general que ve una abuelita con osteoartrosis y le pide factor reumatoide y antinucleares. Es muy obvio que no sabe lo que está buscando. Tenemos obviamente el dato clínico que ya les explicó con detalle la doctora Lino el lunes, perdón, o no el jueves, y líquido sinovial solo si una rodilla está inflamada o una articulación grande está inflamada y debe tener un líquido no inflamatorio. Esto es muy importante. La radiografía de las manos, súper importante. La tomografía de resonancia magnética en casos especiales, artroscopía cuando se quiera hacer la por los otros. Jóvenes, por ahí.
Doctor, ya no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Sí, Doc, pero un poquito cortado. ¿Sí están o no están? Ya se Sí, escucha. doctor, pero Pero no no se se escuchaba hace escuchaba. rato. Ok. ¿Quién me puede decir cómo se llaman los nódulos que están en la línea roja? Escuchar. Entonces es un nódulo de Bouchard y el que está en el dedo medio es el nódulo de Hebron. Ahora, desde el punto de vista radiológico, podemos ver cómo esta imagen es por un osteofito. Aquí está el osteofito, la proliferación de hueso, y acá también la proliferación de hueso. Por lo tanto, una vez que salen, son duros, no son blandos. Más imágenes en etapas menos evolutivas, siempre afectando las interfalángicas distales, no afectan metacarpofalángicas ni muñecas, que eso es muy importante porque es el diagnóstico diferencial para artritis reumatoide. Con el paso del tiempo, si las articulaciones siguen con este proceso de desgaste y las personas no tienen una rehabilitación adecuada, empiezan a suceder estos cambios, como pueden ver. Se exponen los tendones flexores de las manos, como se ve en la imagen, y lo que dicen las abuelitas es que mis manos ya se empiezan a hacer como huesuditas. Ya tengo pérdida del músculo interóseo por el hecho de no utilizar las manos, obviamente por dolor y por el trabajo manual constante de toda la vida. Entonces, importante la terapia de rehabilitación para que esto no suceda. Aquí vemos más datos radiográficos, osteofitos, pérdida del espacio articular en unas manos con osteoartrosis. ¿Puede haber una enfermedad grave? Sí lo puede haber. Podemos tener enfermedad muy destructiva, que sí puede similar a artritis reumatoide y puedes decir, ah, caray, aquí hay un pulsar en Z, me da la impresión que tiene desviación cubital. Entonces, si tomo una placa, ¿cómo puedo diferenciar de una osteoartrosis erosiva de una osteoartrosis no erosiva? Pues sencillo, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, respeta las muñecas y respeta las metacarpofalares. Afecta interfalángicas proximales e interfalángicas distales. ¿Cómo vamos a ver la esclerosis subcondral en una radiografía? Esta imagen radiopaca que está aquí, esta línea blanca sobre el margen articular, eso es la esclerosis. Aquí vemos ya la pérdida del espacio articular completamente y aquí vemos erosiones en esta imagen que les estoy marcando. Estas son unas placas con más grado de afección. Vean cómo tiene osteofitos prácticamente en todas las interfalángicas distales. Una enfermedad muy agresiva desde el punto de vista de osteofitos. Este es muy evidente en esta imagen, cómo se ve el osteofito que sobresale en una proyección oblicua de la mano. Datos incipientes de la enfermedad, ya dijimos, esclerosis, aquí, acá, y disminución del espacio articular con esclerosis subcondral, como se ve ahí. Un acercamiento de las interfalángicas distales. Vean cómo aquí hay pérdida del espacio articular, ya no hay espacio articular, como tenemos esclerosis y empieza a formarse el osteofito. Entonces, por eso cuando ven esto en los pacientes se alarman demasiado y dicen, ya tengo artritis, me estoy deformando de mis manos. Y bueno, pues solo hay que decirles que lo que tienen se llama osteoartrosis, que estos chipotitos que salen en su manita es parte de su huesito, es una estructura
anatómica que ha cambiado por la edad y por el trabajo de toda la vida. Es un equivalente a lo que sucede en las arrugas en la piel, las canitas en el cabello. Y tenemos que informarles de una buena manera y no ser tan fatalistas y decirles, se está degenerando porque está vieja, porque habitualmente es una ofensa y la gente lo toma de una manera diferente. Entonces, sean sutiles, entiendan el concepto para que lo transmiten de una buena manera. Desde el punto de vista radiológico, hablamos de la rodilla de tres compartimentos, el medial, el lateral y el patelofemoral. Y son donde habitualmente se causa más lesión en las articulaciones. El compartimiento medial es el más afectado, el lateral es mucho menos y el patelofemoral también se afecta. Entonces, obvio, necesitamos una radiografía de AP, de rodilla, y una radiografía lateral. En esta imagen radiográfica podemos ver aquí la esclerosis, acá la esclerosis y la disminución asimétrica del espacio articular acá con este. Entonces, como pueden ver, es más frecuente el medial que el lateral. Si pidiéramos una placa desde el punto de vista lateral, ven como ya hay una pérdida del espacio articular entre la tibia y el fémur, y también ya tenemos pérdida del espacio articular entre la patela y el fémur, y ya aquí se está formando un osteofito. En esta, pues, ¿qué les digo? Ya aquí hay una pérdida completa del espacio articular de ambas estructuras. Esta ya es una artrosis con grado avanzado que solamente puede ser recuperada con cirugía, un reemplazo articular de la rodilla. La resonancia magnética, vean cómo nos da el cartílago y que está disminuido, ya con adelgazamiento y con algunas partes erosionadas. Este es desde el punto de vista histopatológico, una placa así la podemos ver con un cartílago ya denudado, con muy poquita hidratación y grosor y con un hueso ya con reacción perióstica. Este es un codo que es una articulación que se afecta poco, sobre todo en algunas personas que tienen actividades manuales como los albañiles, como los que cortan estos rotomartillos para perforar el pavimento, como algunos tenistas, la articulación del codo se va dañando. Esta es una articulación muy pequeñita que cuando se daña, inmediatamente el hueso se contractura y ya no se puede mover. La articulación de la cadera, vean cómo hay una cadera aquí afectada en forma importante. Ya para reemplazo articular, también esta está para reemplazo articular. Columna vertebral. En la columna vertebral tenemos disminución del espacio intersomático. Recuerden que aquí hay un disco intervertebral que tiene una característica diferente al cartílago de las otras articulaciones, pero lo que sí es que hay una reacción perióstica hasta formar este osteofito que tenemos aquí. Un caso más avanzado, las imágenes en pico del oro, vean cómo son proliferación de hueso que crece en forma horizontal y que es gruesa, que sale de la parte vertebral. Sin embargo, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial con ejemplo por espondilitis anquilosante? Cuando esto es vertical y afecta la columna en personas jóvenes, eso es una entesofito diferente a osteofito. Osteofito horizontal, entesofito vertical. Más columnas con osteoartrosis, ven la reacción perióstica y mucha esclerosis en el platillo vertebral inferior y osteofitos acá, la imagen en pico del oro. Columna cervical es importante, sobre todo post-trauma. Acá podemos afectar la parte de las cigoapofisiarias y puede haber disminución del espacio intervertebral con la generación de osteofitos. Este disco intervertebral muy dañado que nos puede llevar a tener una situación de deshidratación y también compresión medular en casos graves, como se puede ver aquí. Y acá. Más ejemplos, ven cómo este osteofito está apretando el canal medular y la médula espinal. Estos son también indicaciones de que tienen que entrar a quitar este osteofito para evitar el dolor.
y la limitación funcional. Recuerden que ahí salen los paquetes nerviosos que van a las extremidades y pueden generar síntomas en extremidades inferiores. Este es un osteofito desde el punto de vista histopatológico, cómo está toda la proliferación de hueso y ya el disco intervertebral prácticamente osificado y fibrosado. Aquí tenemos un nódulo, un desmod, que es la afección del disco intervertebral y el cuerpo vertebral superior y el cuerpo vertebral inferior. Acá lo podemos ver en imagen, un nódulo desmod como parte del proceso articular degenerativo. Ya estas son fases avanzadas de osteoartrosis de la columna lumbar. Ven aquí en la unión lumbosacra como tiene un antesofito, perdón, un osteofito que está pronunciando el disco intervertebral y tiene compresión medular como se ve aquí en la mielografía. Entonces, el diagnóstico más importante y por el cual eh, nosotros insistimos mucho en que el médico de primer contacto debe de saber diferenciar artrosis o enfermedad articular degenerativa u osteoartritis de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide la inflamación clínica es muy importante, es evidente. En osteoartrosis habitualmente no hay inflamación desde el punto de vista clínico. El aumento de volumen de una articulación inflamada, los que han notado por el servicio ya las han palpado y es blandito. En el caso de la osteoartrosis es duro. La distribución en artritis reumatoide casi siempre es simétrica. En la osteoartrosis, sobre todo de rodillas, es asimétrica. La localización súper importante, se afecta muñeca y carpo en la artritis reumatoide y en la osteoartrosis las interfalángicas proximales y distales y la primera carpo metacarpiana, que es el dedo gordo de la mano. Al palparla tenemos dolor muy intenso, una articulación inflamada duele mucho, una articulación con un nódulo de Heberd no duele tanto. El dolor de movimiento es muy intenso cuando está inflamada, cuando tiene artrosis no duele tanto cuando se mueve, simplemente está un poco más rígida. La rigidez articular matutina en la artritis reumatoide es más de 1 hora, en la osteoartrosis es menos de 30 minutos. No hay síntomas generales en la osteoartrosis, cosa que sí hay en la artritis reumatoide. Nódulos subcutáneos, esto no me refiero a los nódulos de Heberd ni de Bouchard porque no son subcutáneos, son nódulos que están representando un problema del hueso. Los nódulos subcutáneos son en los codos, en la parte de apoyo de los codos y son blanditos. Se presentan en artritis reumatoide, no hay en osteoartrosis. BCG, PCR, factor reumatoide, los tres aumentados en artritis reumatoide y en la osteoartrosis deben de ser negativos. Objetivos del tratamiento de la enfermedad articular degenerativa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tratar a un paciente con osteoartrosis? Educación, súper importante. Dejen de llamarle artritis a lo que no es artritis. Tenemos que ser muy claros con los pacientes. Usted no tiene artritis, tiene osteoartrosis, que es una enfermedad articular degenerativa de sus articulaciones. Debemos de aliviar los síntomas con analgésicos, disminuir las desventajas, por ejemplo, rodilla y cadera afectada, uso de bastón o andadera y limitación de la progresión de la enfermedad. Tratamiento no farmacológico, súper importante, educación, ejercicio, plantillas, bastones, pérdida de peso, láser, spas. Hay centros telefónicos para ayuda de osteoartrosis en Estados Unidos, complementos alimenticios, terapia electropulsada, ultrasonido, TENS, acupuntura, entre comillas, para mejorar el dolor, nutrientes y cuidado con los remedios herborios. Ya les dije lo que sucede cuando se usa de manera inadecuada. Vean aquí cómo no hay en ninguna de estas listas están las camas coreanas, ni mexicanas, ni chinas, ni alemanas. Eso de las camas, eso del factor de crecimiento, eso de las células madres, ya quedamos que esto es un proceso grave de charlatanerismo en la práctica médica.
Ejercicio sí, hidroterapia también, terapia sistémica, tratamiento intraarticular, tratamiento local, cirugía y algunas otras técnicas complementarias de terapia física y rehabilitación. El medicamento clave para el tratamiento de la osteoartrosis siempre va a ser el paracetamol. Aquí lo tenemos, o acetaminofén, 400 miligramos 4 veces al día, hasta de 1 gramo. Si hay respuesta inadecuada, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, cualquiera de ellos. El antiinflamatorio esteroideo, jóvenes, es el fármaco más utilizado en todo el mundo. Cada segundo se está prescribiendo un antiinflamatorio no esteroideo en cualquier parte del mundo. Sin embargo, es el que más errores de prescripción tiene y el que más efectos adversos produce. Entonces, de tarea me van a hacer una lista de 5 antiinflamatorios no esteroideos, nombre comercial, dosis antiinflamatoria, dosis analgésica y efectos adversos. El antiinflamatorio no esteroideo bien utilizado es tu mejor aliado, el peor utilizado es causa de un problema grave para el paciente que lo puede llevar a complicaciones de urgencia. Si no responde, se puede dar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Bien,